Bien, hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos en el capítulo 13. Es un capítulo más corto, tiene 3 temas básicamente, pero son temas interesantes e importantes. Y vamos pues a ver ello en el capítulo 13, verso 1. 13 de Romanos. Y aquí habla sobre las autoridades humanas y cuál es la actitud del creyente con respecto a las autoridades humanas. ¿Debe obedecerlas? ¿No debe obedecerlas? ¿Debe ser respetuosa de esas leyes? ¿Debe ser un rebelde anárquico? ¿Qué cosa tiene que hacer el creyente? Obviamente la respuesta ya, posiblemente ya la conocemos. Pues dice Pablo, simplemente dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay, por Dios han sido establecidas. Lo primero que podría chocarnos con esta declaración es que en el mundo muchas autoridades verdaderamente son lamentables, son gente o una legislación pésima o gobiernos autoritarios terribles donde la injusticia campa a sus anchas, policías corruptas, etc. Podrías poner ejemplos, en tal país pasa esto, en tal país pasa esta otra cosa, y reyes y presidentes que poco tienen de buenos y de correctos y de moralmente y éticamente adecuados. Y tenemos una serie de dictadores, una serie de políticos corruptos, mentirosos, abusadores, en fin, que defraudan continuamente a los pueblos. Y uno se pregunta, hombre, vamos a ver, ¿por Dios han sido establecidas estas autoridades? Y queda ahí una incógnita un poco para hacer pensar, ¿no? Porque uno diría, bueno, si Dios pone las autoridades, estas deberían ser pues inmaculadas, unas personas idóneas, maravillosas. Y sin embargo vemos que en la historia humana eso no ha sucedido. En Daniel 2:21, él, después de la visión de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, Dios le revela cuál fue el sueño y su interpretación a Daniel. Y Daniel dice, agradeciéndole a Dios, tú eres un Dios que pone reyes y quita reyes. Y efectivamente en la Biblia vemos que Dios ha actuado para poner y quitar reyes. Basta que leamos la historia de Israel y de Judá para ver cómo efectivamente Dios ha estado quitando y poniendo reyes. Y algunos reyes eran buenos efectivamente, pero la mayoría eran una basura. Seguir muy lejos, Judá tuvo alrededor de 4 o 5 reyes buenos, vamos a ser 6, si no me falla la memoria en cuanto al número. Israel no tuvo ni uno, todos eran malos. Vamos a ver, por ejemplo, un caso del estupor que el mismo profeta Eliseo siente cuando ve cómo Dios pone reyes que incluso pueden ser verdaderamente terribles. En Primera de Reyes, capítulo 19, hay unos versos donde, no hace falta que si quieren lo buscan, sino también, en el cual después de haber sido perseguido Elías, después de su gran portento en el Monte Carmelo, que hizo que descendiera fuego del cielo, y Jezabel se enfureció y lo persiguió y él huyó. Entonces Dios de pronto le dice, ¿y tú qué haces aquí, Elías? Está en el desierto, ¿sabe Dios a cuántos kilómetros de distancia? Y le dice, mira, yo tengo para ti, voy a leerlo, vamos a verlo. Reyes 19, Primera de Reyes 19. Y le dice una cosa interesante, ¿no? El verso 15-18. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hasta ahí, no hace falta leer el resto. Bien, aquí le da un encargo a Elías, vas a ungir a 3 personas. 2 reyes y un tu sucesor, que va a ser Eliseo. Efectivamente, Elías
elige a su sucesor, lo unge para que sea su sucesor como profeta, pero él no llega a materializar esos dos encargos que había dado el Señor a él, sino lo va a hacer Eliseo. Es decir, ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Judá, de Israel. Entonces, ¿quiénes eran estos señores? ¿Quién era este Hazael, rey de Siria? O que iba a ser rey de Siria, claro. En ese tiempo estaba Ben-Hadad, que era una pieza menuda, ¿no? Era un hombre despiadado, malvado, y Hazael no era menos que su maestro, pues no. Como buen discípulo de un malvado, pues era otra persona ruin. Y en Segunda de Reyes, capítulo 8, vamos a ver cómo es el momento en que unge a Hazael. Resulta que Ben-Hadad se había enfermado y envía a su segundo al mando, que era Hazael, a que vaya a buscar a el profeta Eliseo. Observemos un detalle interesante, que los extranjeros respetaban a los profetas de Dios mucho más que propio Israel y que propia Judá. O sea, los tenían mejor en consideración los de otras partes, y con todo respeto los mandan a llamar para que pueda sanar al rey de Siria. O para no, le dijo, pregúntale al profeta si voy a sanar de esta enfermedad. Eso fue. Y luego va Eliseo, donde Hazael, y le dice lo siguiente: el Señor nos ha mostrado que no se va a sanar. Pero vamos a ver lo que dice, porque ahí quiero que justamente sientan el estupor que a veces nosotros como creyentes podemos sentir ante este tipo de cosas. Segunda de Reyes, capítulo 8, dice el 8:10. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás, sin embargo Jehová me ha mostrado que él ciertamente morirá. Sigamos, 11. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. O sea, lo miraba, y en el momento en que lo estaba mirando, Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer este nuevo rey y las atrocidades que iba a cometer. Fíjense lo que dice el siguiente, el 12. Y entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Menuda joya, ¿no? Menuda joya, y tenía que ungirlo como rey de Siria. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo es esto, no? ¿Por qué Dios está enviando a Eliseo que unja a una persona que va a hacer tales calamidades contra la nación de Israel? Entonces aquí lo que vamos a empezar a intuir es que había una razón también en ello. Como también el ungimiento de Jehú, que era un hombre impetuoso, muy valiente, avasallador. ¿Y qué es lo que hace? Se cepilla a toda la casa de Acab, que era un rey perverso, y a los sacerdotes de Baal los engaña y los mata. Pero hasta ahí acabaron las virtudes de Jehú, porque después se convirtió otra vez en otro rey idólatra y otra vez hizo corromper a Israel. Pero entonces digo, pero es que Dios no sabía esas cosas, o no sabía que Saúl iba a fallarle, o que el gran Salomón, el gran sabio, al final se corrompería por causa de sus múltiples esposas. Y así podríamos seguir con ejemplos y ejemplos de la Biblia. Y vemos que pues la historia humana es un rosario de catástrofes y de gobiernos lamentables. Y uno diría, si es que Dios quita y pone reyes, y los presidentes que tenemos ahora, también podríamos, bueno, cada quien según sus opiniones políticas, pero también podría tener quejas sobre uno o sobre otro. Y decir, ¿cómo es que Dios pone y saca reyes en esas condiciones? Pero ahora hay que aterrizar un poco en el plano terrenal y reconocer una cosa. Nosotros, la mente humana, la cognición humana es muy limitada. Tenemos muy poca información y muy poco conocimiento de la realidad. Vemos una pequeña parte de la realidad. Dios la ve completa. Él ve el panorama total. Ve todo el tablero de ajedrez, por así decirlo. Nosotros vemos solamente unos cuantos casilleros. Por eso no entendemos cómo Dios correlaciona los juicios que va a hacer sobre las naciones a través de personas.
Jesús sabía que Judas era un traidor. No es que se enteró al final cuando hizo la traición. Él ya lo sabía, Dios ya lo sabía. Y Dios sabía muchas cosas y sabía cuál era la actitud de los fariseos y los saduceos con respecto a él. Y estaban ahí cumpliendo un determinado papel que Dios permitió en su voluntad permisiva. Una cosa es la voluntad activa de Dios, lo bueno que quiere Dios, y otra cosa es la permisiva, es decir, lo que Dios permite que suceda. Pero quien tiene el conocimiento completo y conoce todas las consecuencias y el devenir futuro de esas situaciones es Dios. Y como nosotros no sabemos, nos confundimos. Somos como, imagínense como, por ejemplo, cuando encuentran el desconcierto del perrito, del gatito, que tú lo estás llevando quizás al veterinario para que les pongan unas inyecciones y él no entiende que lo están torturando, él piensa que le están haciendo daño. Tú sí sabes que lo están haciendo por su bien, pero el animal no se entera, y a veces los niños tampoco, ¿no? A veces los niños no entienden por qué los adultos, los padres les prohíben determinadas cosas o los limitan en determinadas cosas. Ellos, los padres, sí lo entienden, pero el niño no lo entiende. Igual pasa con los seres humanos. Nosotros difícilmente vamos a poder, o mejor dicho, imposible que podamos entender los propósitos de Dios y cómo Dios tiene en el tablero completo un propósito, un mecanismo que lleva a un final determinado que Él ha determinado que suceda. Y también uno podría decir, bueno, ¿y por qué a mí me pasa una determinada calamidad o tal hermano le pasa una determinada bendición? Y es verdad que hay algunas bendiciones que vienen de nuestro esfuerzo, nuestro mérito, nuestra obediencia a Dios, y otros calamidades que vienen de nuestro pecado, de nuestro error, de nuestra desobediencia, etc. Y hay otras cosas que no tienen nada que ver con esas cosas, que no se pueden explicar ni porque tú fuiste bueno, ni porque tú fuiste malo. Y sin embargo sucede, pero Dios conoce los propósitos detrás de todo eso. Y es como una onda. La onda tiene una parte de abajo y una parte de arriba. La parte de abajo vamos a decir la parte mala y la parte de arriba la parte buena. Y a veces en la vida, los creyentes como Lázaro, ¿se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Vivió una vida miserable, era un hombre bueno, honraba a Dios, pero vivía una vida miserable. Y luego después Jesús nos muestra cómo se cambian los papeles al final. Y el rico, que era más bien miserable, pero vivía como rico y con gran prosperidad, al final termina mal. O sea, se invierte, porque Dios conoce el escenario completo. Entonces digamos que ese gran misterio evidentemente no lo podemos resolver nosotros como seres humanos, pero es algo que corresponde a la potestad divina. Bien, vamos a volver a aterrizar al capítulo 12 de Romanos para continuar, dicho esto. Y vamos a ver a qué autoridades se está refiriendo también. No solamente a las autoridades políticas, sino también a las administradoras de justicia, ¿no? Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que lo que está señalando Pablo aquí es que a las autoridades el creyente tiene el deber de obedecerlas, de cumplir con ellas, en sus normas legales, de ser correcto, de ser honesto, de ser respetuoso de la ley. El creyente no puede darse libertades, salvo una excepción que la voy a decir al final, ojo. Luego dice el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces están diciéndonos que los magistrados, los policías, las leyes establecidas, no son solamente establecidas por los hombres, sino que dice que detrás de todo ello, aunque los hombres sean los que han orquestado ese establecimiento, está el mismo Dios. Y que Dios quiere establecer ese tipo de mecanismos
también para administrar su justicia. Y aunque son imperfectos, porque siempre hay malos policías o hay malos jueces, y a veces la administración de justicia no hace justicia realmente, pero en gran medida sí lo hace. Y esa gente que trabaja como policía, como juez o como fiscal o como lo que sea, son servidores de Dios, aunque ellos no lo sepan. Quizás ellos piensen que, bueno, son servidores del Estado o del Ministerio Público, pero son servidores de Dios también. Y también darán cuenta ante Dios de cómo han administrado justicia. ¿Recuerdan el Salmo 82 que mencionó Manolo el viernes pasado? Cuando habla, vamos a leer un ratito el Salmo 82, cómo se refiere a los jueces de la tierra. Les dice dioses. ¿Y por qué les llama dioses? Porque son administradores de justicia y también gobiernan. Por lo tanto, por eso hacen el papel de Dios. Son siervos de Dios en ese sentido, porque ellos tienen que administrar justicia que viene de Dios. Que lo hagan bien en muchos casos o que lo hagan mal en otros casos, eso no es óbice para que verdaderamente esas autoridades provengan de lo más alto, de Dios mismo. Y por lo tanto el creyente tiene que respetarlas. Bueno, yo creo que vamos perdiéndonos el tiempo con ver el Salmo 82, dejémoslo ahí, pueden leerlo, es un salmo cortito, habla sobre este tema, sobre cómo estos jueces, que los considera como dioses, tienen que administrar bien la justicia, ¿no? Y hay un reproche en parte del salmista sobre esto. Pues bien, ¿cuál es la excepción que había mencionado en la cual tú puedes decir, pero aquí no? Si vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a encontrar una historia interesante. Creo que también está en el capítulo 5. Perdón, capítulo 4. Capítulo 4 de Hechos, el verso 19. Resulta que Pedro y Juan habían entrado por las puertas del templo y de pronto vieron ahí a una persona que estaba un inválido y lo miró, le dijo Pedro al inválido, míranos. Lo miró el otro y dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el hombre se levantó y su cojera totalmente sanada. Y claro, eso armó un barullo enorme, la gente se sorprendió, se maravilló y causó un alboroto tremendo. Y luego vinieron las autoridades judías a prohibirles que predicaran sobre Cristo. ¿Y qué fue lo que les respondió Pedro y Juan? Correcto, señores, nosotros somos muy respetuosos de la ley y por lo tanto vamos a obedecerles, porque así lo dice, y vamos a dejar de proclamar a Cristo. ¿Hicieron eso? No. ¿Qué es lo que le contestaron? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el 5:29 responden lo mismo en otra ocasión, también que le estaban prohibiendo, y dicen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Interesante, ¿no? Y hay mucha gente que ha sido encarcelada e incluso ha sido asesinada por desobedecer este mandato de prohibir predicar el Evangelio. Y no estoy hablando del siglo I, ni del siglo II, ni del siglo III, sino de ahora mismo. Hay países en el mundo donde predicar el Evangelio es un delito castigado con cárcel o con la muerte. Corea del Norte, por ejemplo. En China también están encarcelando, aunque no hay todavía algunas libertades. En países islámicos, pues sí, solamente para los creyentes, pero si te ven por la calle predicando el Evangelio, a la cárcel. Y algunos te acusan de blasfemos y te meten en el corredor de la muerte, como ha pasado en Pakistán, y a cortarte la cabeza, ¿no? O sea que esto tiene un costo. Evidentemente no todo puedo yo obedecer. Si una autoridad civil o religiosa, puede ser mi pastor, anciano, lo que queramos llamarlo, y me dice, oye, anda, cógete un cuchillo y anda y apuñala al hermanito de todo lado, tú vas a, no, es que hay que obedecer a los pastores, porque así lo dicen en Hebreos capítulo 13, verso 8, y ¿tú vas a hacer eso? No, si tú conoces la palabra de Dios y de pronto te dan una orden a la cual tienes en principio tener obediencia, pero es una orden que va contra la palabra de Dios, evidentemente tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es un caso interesante también porque
Ha habido muchas iglesias, incluso ya tirando a sectas, que han tenido ese problema de tener gente tan sumisa, tan obediente al pastor, que ese pastor, que es un lobo rapaz, al final ha abusado de esa iglesia, ha cometido desfalco financiero, ha abusado sexualmente de feligresas, o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico y más allá. ¿Por qué? Porque no, es que tengo que ser obediente. Cuidado, cuidado. Con ese tipo de obediencia no, a eso no nos referimos. Tienes que obedecer a las leyes, pero siempre dentro del formato de lo que Dios tiene en su consejo, que es lo correcto que hay que hacer. Si por algún momento eso sale de la línea de lo que Dios dispone, eso ya no estás obligado a obedecer. Es más, debes desobedecerlo. Pero mientras esté todo dentro de lo que es la ley, y la ley que ampara también la palabra de Dios, esa ley, pues tienes que ser obediente y correcto y honesto con las normas legales. Bien, vamos a ver entonces otra vez el siguiente pasaje de Romanos 13. Nos quedamos en el 7, vamos al 9. Del 9 al 10 va a tratar un tema interesante. Dice el 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y lo explica. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es lógico, hay que pensar demasiado. Si yo verdaderamente amo a una persona, ¿voy a defraudarle, voy a herirle, voy a dañarle? Si yo amo a ese hermano, ¿voy a tener adulterio con su esposa? ¿Voy a robarle cosas? ¿Voy a codiciarle cosas? ¿Voy a dañarlo físicamente? No tiene sentido, ¿no? Recordemos lo que vimos, le comenté el domingo pasado, que el amor no es solamente un sentimiento como cree la gente. El amor es una actitud y un sentimiento. Las dos cosas van juntas. El sentimiento puede apoyar a la actitud, pero sobre todo tiene que existir la actitud, o incluso no lo apoya el sentimiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que significa que Dios va a ser lo más importante de tu vida y todos tus intereses humanos tienen que focalizarse en Dios primeramente. Eso es lo que es una actitud. No solamente es el sentimiento que tú ames a Dios, que está bien, por supuesto, es natural que un hijo de Dios tenga amor por Dios, pero es también una actitud, tiene que reflejarse en cómo vives. Porque si yo amo a Dios pero no le guardo sus mandamientos, entonces hay una incoherencia muy grave. No puedes estar en ese plan. Por lo tanto, aquí dice efectivamente que si tú amas a tu prójimo, tú amas a tus hermanos, no vas a defraudarles en nada, vas a cumplir la ley con ellos perfectamente, porque por medio de ese amor no vas a estar defraudándoles. Bien, vamos a el 11. Dice, ahí termina los últimos versos del capítulo 13 en este nuevo tema. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y efectivamente el tic-tac de la historia sigue marchando, y ya sea que sea por el día de nuestra muerte, que cada día nos acercamos más a Él inexorablemente, y estaremos luego en la presencia de Dios, o el día de que seamos arrebatados en la segunda venida del Señor, pero cada día que pasa es un día menos, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, no laxarnos en el sentido de decir, bueno, yo puedo descuidar mi vida espiritual porque, bueno, pues todavía falta tiempo. Es una actitud muy inmadura, ¿no es cierto? No tendríamos que estar dispuestos a semejante tontería, sino más bien ser sobrios. Y sobriedad significa precisamente no estar ebrio. Ahora vamos a ver qué sería ebriedad y qué sería sobriedad aquí. Sigamos leyendo. Desechemos pues, dice el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un
un antagonismo profundo, ¿no?, entre esa vida moralmente despreocupada de digamos, servir a los deseos de la carne, de andar en concupiscencias, en lascivias, en fornicación, en fin, en una serie de cosas, y estar revestido de Cristo. Lo primero sería estar revestido de un hombre del mundo, de un hombre condenado, de un hombre que se va al infierno, mientras que lo otro está revestido de Cristo, de alguien que es salvo, que va a la gloria eterna. Hay una gran diferencia. Y él dice, revestíos. Y aquí es interesante el término revestíos, ¿no?, que tenemos que vestirnos de Cristo, tenemos que ser ante los demás como si fuese Cristo. Yo creo que en eso reconocemos que estamos lejos, pero tenemos que acercarnos lo máximo posible. Es la verdad maravilloso cuando un creyente puede en su testimonio personal reflejar la luz de Cristo de una manera tan brillante que la demás gente se dé cuenta, incluso cuando no habían abierto su boca para predicar el Evangelio. Eso es maravilloso. Y si eso nos puede pasar a nosotros, sería maravilloso. ¿En qué medida nos sucede? No lo sé. Bueno, cada uno tiene su avance de fe en el Señor y reflejará de todas maneras el reflejo de Cristo de una mejor o peor manera, o mejor dicho, de una mayor o menor manera, para ser más correctos, esa luz de Cristo hacia los demás. Ahora, ¿cómo lo explica luego en otro pasaje? Porque recordemos que Pablo, como escribe varias epístolas, hay varios paralelos. En Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24, podemos encontrar otro paralelo de este tema, y vamos a verlo para que nos dé más luz sobre lo que quiere decir con revestirse de Cristo. Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos presenta esa antítesis bien claro: o el viejo hombre o el hombre nuevo. Ahora, ¿pero qué dice intermedio? ¿Cómo es que podemos llegar, despojarnos de ese viejo hombre, y cómo podemos revestirnos de Cristo, de ese nuevo hombre? Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y no es lo mismo que decía capítulo 12 de Romanos, cuando dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para poder revestirte de ese conocimiento, renovar tu mente? Ya hablamos de eso antes, pero voy a volverlo a repetir. A través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque si tú no conoces tu Biblia, no vas a poder revestirte de Cristo. No vas a poder, porque no tienes los elementos para saber cómo debes de actuar, lo que la palabra de Dios te dice que debes hacer. Si no lo conoces, ¿cómo te vas a revestir de Cristo? ¿Cómo vas a despojarte del viejo hombre? ¿Hay forma? No hay forma. Es importante, imperativo, que el creyente tenga una costumbre, un hábito diario de lectura de la palabra. Puede que leas unos versículos, un capítulo o 2 capítulos, o lo que tú quieras. Pero que todos los días una porción de la palabra de Dios, en un momento del día, te dispongas a leerla. Y así, tapa a tapa, tapa a tapa. Y claro, al principio no te vas a dar cuenta de ciertas cosas, pero en la siguiente lectura te darás cuenta: mira, que hay un detalle interesante que Dios me ha alumbrado al foco, y lo voy a asumir. Y luego sigues leyendo y al final vas aprendiendo y recordando muchas cosas, cómo reaccionaban, cuáles fueron los méritos de ciertos reyes de Israel, qué cosas buenas hicieron, qué cosas errores cometieron que no debemos cometer los creyentes, qué actitudes fueron erróneas que no debemos cometer, o qué actitudes son las correctas, qué cosa dice el Señor sobre este punto, qué nos enseña en el Nuevo Testamento Jesús, o Pablo, o Pedro, o Juan. Entonces, si yo no leo la Biblia, o la leo de vez en cuando, o la leo solamente los domingos, no le voy a dar oportunidad a Dios para que pueda hacer ese proceso de renovación de mi entendimiento o de mi mente, otra forma de decirlo, para que yo pueda convertirme en una persona que verdaderamente se está revestida de Cristo. Por lo tanto, es imperativo insistir, es importantísimo
que tengas un buen hábito de lectura de la Biblia todos los días. Si eso no sucede, vas a tener problemas, no vas a poder tener la fuerza ni los instrumentos en la mente para poder verdaderamente revestirte de Cristo. Y por último vamos a Colosenses capítulo 3, desde el verso 5, y con eso terminamos. Es un pasaje un poco largo, pero bueno, lo podemos hacer, todavía tenemos tiempo. Dice el verso 5 del capítulo 3 de Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros, o sea, dice, ya doy por hecho que tú has dejado esas cosas, dice Pablo, pero ahora dice, pero tienes que dejar también estas otras cosas, fíjense. Pero ahora, dice el 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre, otra vez menciona eso, con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, es un proceso, se va renovando a medida que conoces más de la palabra de Dios, madura tu fe, mejora tu conocimiento de la palabra de Dios, y tu actitud también es modulada por ese conocimiento. Al final vas creciendo hasta el conocimiento pleno, dice. 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y, muy importante, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Importantísimo. Ya es, como otra vez he comentado, el perdón es algo que el creyente lo tiene que tener ejercitado en extremo. No se puede dar el lujo de rencores. No le conviene. Es muy grave para un creyente tener rencores. Tiene que perdonar. Luego dice el 14, y sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos a Dios. La palabra de Cristo, dice, esté en vuestras mesas y en las mesas de las casas, la palabra abierta, y que acumule polvo. ¿Dice eso? Porque a veces no sé si han visto esas casas que le gusta tener, nunca leen la Biblia, pero tienen la Biblia abierta, y ahí ponen un adornito, una florcita, como diciendo qué bíblicos son. Nunca la leen, pero está abierta la Biblia, ¿no? Eso no debe pasar en nosotros. Nosotros tenemos que tener la Biblia para leerla, no para adornar o acumular polvo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.